Ahora les presentamos nuestra sección Diálogos con dos invitados que tienen una notable trayectoria en el mundo del teatro. Leandra Rodríguez, diseñadora de luces, y Jorge Ferro, reconocido escenógrafo, ambos docentes de la Universidad Nacional de las Artes. Los dos formaron parte del cuerpo docente de la Diplomatura en Escenotecnia que lanzó el Instituto Nacional del Teatro el año pasado en la Patagonia. Esta fue la primera experiencia que articuló el Instituto Nacional del Teatro con una universidad pública. Los invito a ver la nota y si quieren una versión más extendida la encuentran en nuestro canal de YouTube. Jorge. Leandra. Bueno, pienso que ya que nos encontramos nosotros, que tenemos historia, me gustaría empezar por el principio. Cuando nos conocimos. Sí. Está bien. Bueno, ¿y de dónde venías? Yo venía de las artes visuales. Yo había estudiado en la Prilidiano Pueyrredón, había terminado pintura. Me interesaba la escenografía más que como una extensión de la pintura por el trabajo en equipo. Algo que para mí era raro porque yo estaba acostumbrado a trabajar solo. Y ya para cuando nosotros nos conocimos, yo ya había estudiado un rato largo con Calmet. ¿Qué año era? 86. Galpón del Sur, hicimos el Jorobado de Notre Dame, ¿no? Yo en esa época estaba estudiando actuación recién, porque tenía la idea de formarme en dirección. Creo que el encuentro con vos, a mí lo que me abrió la cabeza fue a la cuestión espacial, que también el proyecto que nos juntaba, de alguna manera, era un proyecto de ruptura espacial y además de otras rupturas, fue la conciencia de cómo uno puede atravesar el espacio de muchas maneras, a veces con el cuerpo, a veces con un objeto, y más tarde descubrí que con la luz, algo que obviamente no tenía para nada previsto ni estaba en mi imaginario en esa época. Yo venía de las artes plásticas y cuando ingresé al mundo del teatro no lo hice desde el espacio. Me interesaba el trabajo en equipo, me interesaba la idea de espacio, pero mi cabeza funcionaba en dos dimensiones todavía. Los primeros trabajos que hice siempre contenían algo por detrás que era del tono de lo pictórico, estaban dentro de esa órbita. En el Galpón del Sur tuve que romper. Para mí fue un ingreso, también fue iniciático. Después de toda esa experiencia, que duró poco, o sea, duró mucho el armado, el montaje, la investigación, y nos dejó a todos muy calientes, pero el proyecto después en cartel duró poco, pero fue como un estallido, ¿no? Un estallido, donde después realmente empezó la historia que armé de mi profesión. Para digamos, muchos de ¿no? nosotros que estuvimos allí, la historia empezó en ese proyecto, claro. ¿Querés que hablemos un poquito del sistema de producción? Por ejemplo, cada teatro prácticamente es un paradigma de producción, cada espacio, más luego sumado cada compañía que se arma y se desarma. Podríamos también interpolar entre lo que pasaba en aquellos años con el teatro independiente, que teníamos una forma de producción autogestiva en soledad. Sí. A diferencia de lo que pasa con la aparición del instituto. Bueno, algo que vos conocés mucho mejor que yo, porque yo estaba fuera del país cuando eso ocurrió y estuve mucho tiempo afuera. El principal aporte fue la formalización de la forma de trabajo, debido a que vos tenés que ir a empezar, o sea, empieza a haber un registro de la actividad y para registrarla hay que tener un sistema y convierte en oficio formal nuestro sistema de producción, que es no comercial, que no es redituable, entre comillas, ¿no? O donde el rédito es otro. Antes creo que del instituto no se podía hablar de ningún tipo de otro rédito que no fuera el de hacer teatro para decir lo que uno quería decir. Ahora creo que hay la posibilidad, y creo que esto es mérito total de que hay una institución que avala, contiene, subsidia, provee, protege pone una en actividad. Evidencia, pone a la vista de todos. Exacto, la ha visualizado, la ha puesto
a la vista de todos y la ha prestigiado también. Vuelvo a decir, en aquella época no tenía ni idea que luego iba a dedicarme a la iluminación. Siempre me fascinó y siempre fui buena espectadora y crítica de los diseños de iluminación. Siempre me interesó mirar la luz como espectadora, lo mismo que la escenografía. Nunca me quedé con solamente lo actoral o la dirección, pese a que es lo que me apasiona. Pero se ve que estaba como enamorada de estos grandes proyectos donde directores tienen que trabajar la visualidad, donde, como aprendí en La Carbonera a mencionar, el discurso no está únicamente en la palabra dicha, sino que hay mucho para decir desde otros lugares, que un poco es como desde donde nos pasa la vida. Yo entiendo y por eso lo defiendo y siento que es lo que aplico cuando me meto a diseñar. Cómo traer del mundo real al escenario algo que nos sitúe en esa circunstancia de ese personaje, por ejemplo, ¿no? Y esto me doy cuenta que esto ¿qué es? Formación actoral, porque bueno, porque es la que tengo, ¿no? En ese sentido también me gusta a veces pensar todos los oficios que nos circundaron, a veces no nuestros, sino de padres, abuelos, tíos, qué sé yo, que de alguna manera incidieron, los tenemos, es bagaje. Sí. No sabés cómo misteriosamente entran un día. Sí, pero a ver, yo que vivo haciendo carpitas y cositas para jugar, para enseñar, para ensayar, para probar y qué sé yo, me viene mi abuela todo el tiempo haciéndome jugar a cosas a los 6, 7 años con los broches, los piolines, las sábanas y sí, se funda nuestra vida en esos afectos y en esos juegos. Antes de poner el lápiz en la hoja para decir, voy a ir por acá, ¿cómo es? ¿De dónde salió eso? Depende mucho de la obra. Claro, ¿no? O sea, empecemos de ahí. Hay obras que, viste, que excitan mucho y otras en las que hay que trabajar más. ¿Qué llamas obra? ¿El texto? Cualquier cosa que sea una excusa para empezar a diseñar, porque puede ser un texto no dramático, puede ser la música de una comedia musical. O sea, el material que uno tiene, te llega como primera inspiración. Totalmente. Yo lo que hago, o lo que trato de hacer siempre es tener con ese material, tener siempre a mano cosas que me permitan escribir, dibujar, todo lo que se me ocurre en ese momento, porque ese después no va a volver. Bueno, ahí va, eso es fundamental, las ideas no vuelven, las ideas a la que no la pescaste, no la anotaste, no la bocetaste, de algún modo muy difícil de recuperar muchas veces. Por muy fea que sea, porque después vos decís a la otra vez que se me ocurrió, eso es horrible, pero por muy fea que sea, si no la sacás afuera, no deja venir a la otra. Si las primeras ideas generalmente están cargadas de prejuicios, pero si no salen, el prejuicio entonces es el que se va a quedar. Ante la nada, todavía no hay nada, ¿qué pasa? ¿Ves algo? Si hay un texto que me guste o no me guste, me existe o no me existe, si hay un texto, lo que sí hago es análisis. Yo estudié dirección con Gené hace ya muchos años, antes de irme a México. Y la manera en que Gené nos hacía analizar el texto me dio pautas de que también se puede analizar el texto para iluminación, buscando cosas muy concretas, para espacio, para utilería, vestuario, pero fundamentalmente es qué pasa en la obra. Sí. Si vos ves qué está pasando, por tu propia experiencia estás viendo dónde y estás viendo la luz de ese dónde. Me hace pensar una especie de imaginario lejos de lo grupal. Esto como sí, lo siento como la actividad solitaria, ¿no? Claro, la mesa del diseño, que también es un espacio fundamental y que tiene que ser ideal, la mesa del diseño, ¿no? Ideal en cuanto a cuestiones técnicas, iluminación, pim, pam, pum, todo eso, y también rodeado de todos estos materiales que traen información e inspiración en el momento de sentarse a dibujar, por ejemplo. El trabajo en solitario es justamente, ¿para qué? Para reunirme con Leandra, para reunirme con el director, para reunirme con esto, con el otro, para que preparar algo que en definitiva les llevemos también a los actores para que lo prueben. ¿Me haces notar esa gran diferencia entre ese oficio y este? Por supuesto. O sea, si yo tengo una propuesta espacial que no se la di a los actores para que la prueben, sería un capricho de mi parte que esa fuera la definitiva escenografía que se va a presentar, o sea, el dispositivo escénico. Vos te tenés que ir del ensayo a pensar alguna cosa que vuelva y se pueda probar, entre comillas, porque no es probar, es
probar. Sí. Y en mi caso capaz que no es tan así, y más bien todo lo contrario. De hecho, yo muchas veces me resisto a la prueba con la luz, o sea, que haya una luz en el ensayo, porque digo, no, que la obra que sea buena con luz de ensayo, porque bajamos la luz, qué sé yo, todo más o menos interesante. Pero allá con luz de ensayo, a mí me permite ver en la totalidad y entonces empezar a pensar cómo trabajar esos planos, esos focos, esas cuestiones, esos espacios que supuestamente el texto nos trae o nos tiene que meter adentro. Yo trabajo con una premisa que no puedo cumplir casi nunca. Es cuanto más tarde, mejor. Las certezas, que no aparecen nunca, tienden a aparecer tarde, por lo menos, ¿no? Pero con el mejor de los casos. Entonces, uno está más seguro de lo que busca a medida que se va acercando a la fecha del estreno. Si vamos a hablar de un proceso creativo, yo necesito un tiempo de desarrollo, porque hay que gestar, como se gesta una criatura. En todo momento, los ensayos me están dando información desde los actores y de la charla con el director y los otros diseñadores, pero hay algo de eso que no me permite trabajar tanto con el azar. Claro. El azar es un arma fabulosa, pero no puedo, por ejemplo, tomar elementos de los ensayos porque muchas veces no están allí las cosas que les hacen falta a los actores. La luz de ensayo ofrece, porque es un fluido que te da imagen, te ofrece esta posibilidad. A veces el espacio de ensayo no es el espacio de la sala donde van a ir a trabajar. Nunca. Entonces, tengo que trabajar con maqueta, con plano, y de esa manera se construyen las cosas como son realmente. Para mí, el momento más hermoso de un proceso creativo es escuchar la primer lectura de los actores en la mesa con el texto. Eso a mí me parte la cabeza, me vuela. Pero también me acuerdo muchos episodios de encuentros de lectura por primera vez de los actores, pero que el pobre escenógrafo ya está con la maqueta ahí. Mi idea, en cambio, tiene todavía chance de no ser clara ese día. No tiene muchas chances más de no ser clara. Pronto tiene que ser clara también. Pero vi la maqueta y ya escuché las voces y seguramente también ya tengo los bocetos de vestuario y con suerte, depende de la diseñadora de vestuario, hasta las muestras de tela, que ya me las traen automáticamente también. Quiere decir que el sistema de producción avanzó muchísimo también, porque si pensamos el año aquel, olvídate, ¿qué metra de tela? Gracias que hacemos un recauchutaje de las cosas que encontramos. ¿Qué pasa? Nosotros mismos, que éramos los que llevábamos adelante el oficio, ahora somos los docentes del oficio Exactamente, también. exactamente. Entonces, y en todo este bagaje de haber pasado por otro sistema de producción o otros países donde también se produce, bueno, vas queriendo conformar un sistema profesional. En nuestro teatro de carencias o de pocos recursos, la organización es fundamental. Y creo que sí se avanzó mucho en eso. Pero me voy a acordar de algo que pasó hace poco en la diplomatura. Ah, sí. Y es que Gonzalo Córdoba, al plantear una propuesta acerca de cómo podía ser un sistema organizado de trabajo para un técnico, se puso a hablar de historia. Y entonces, ese es el tema. Tenemos que hablar de historia. El teatro no nació con nosotros. El teatro nació hace millones de años. Sí. Entonces, tenemos que ir a ese material, analizarlo, utilizarlo y ponerlo en práctica, que es en definitiva lo mismo que decíamos de qué le trajo el INT al teatro independiente. Claro. Le trajo eso, le trajo formalización. El tema de la historia, por ejemplo, hay como una tendencia desde hace unos cuantos años a vivir tanto el hoy. No hay historia. Que no hay historia, no hay tiempo para ver la historia. Todo empezó hoy. Todo empezó hoy. O sea, vos tenés un gran futuro porque tenés un hoy. ¿Pero de dónde venís? Ah, no sé, yo estaba acá. El dibujo tiene una historia formidable. El dibujo técnico tiene una historia formidable. Y que está totalmente ligado a los procesos de producción del teatro. La mayoría dice, no, yo no sé dibujar, yo soy un desastre dibujando. Y no sabe el potencial que tiene. A mí me encanta esa discusión de no sé dibujar, porque claro. Yo tampoco, pero dibujo. Seguro, pero dibujar. Y hay que dibujar. Y aparte es la única manera de entendernos, de comunicarnos. Una vez creo que leí que un dibujante decía, no dibujo lo que entiendo, dibujo para entender. Por eso escribimos, por eso hacemos teatro, porque todo lo que hacemos lo hacemos para entender algo que no nos quedó claro
desde que nacimos, ¿no? Hasta hoy. A diferencia de lo que sucede en la universidad estamos formando en diseño, ¿no es cierto? La Sí, diplomatura, es en verdad. cambio, forma en el oficio de la técnica, ¿no? Pero ¿qué pasa en el oficio de la técnica? Ya prácticamente es muy difícil ver que se pasa un oficio de una generación a otra generación. De hecho, en muchos lugares donde hemos ido con la diplomatura, casi que el oficio anterior está, no sabemos dónde. No quiero decir que no había alguien haciendo algo antes, es que no sé dónde estaba y probablemente esa persona no estuvo cerca de la generación siguiente y pudo traspasar la información. Esto es lo que yo siento que está vinculado también con la historia, ¿no? Y por eso decimos, bueno, hoy tiene un valor, pero el valor de lo que traíamos, de lo que teníamos, de lo que tuvimos, ¿no? Cómo lo rescatamos, cómo lo valoramos. Exacto, lo por eso te valorizamos. decía que es importante llevar la experiencia personal. Trabajamos todos de técnicos, todos nacimos haciendo eso en el teatro independiente, todo con las manos. Y muchos chicos van a decir, bueno, estos empezaron como estoy empezando yo, cuéntenme un poco más, ya que tienen más edad, deben tener alguna cosa más para contar. Y la otra cuestión es llevar la sistematización. Pero bueno, seguimos en la brecha. Bueno, feliz del reencuentro. Che, qué bueno.